Bien, ahora sí. Que Dios les bendiga, muy buenas noches. Mi nombre es el hermano Moisés Ríos Pérez. Actualmente soy el coordinador nacional de la Renovación Carismática Católica y de la Servicio de Comunión de Caris a nivel nacional en Puerto Rico. Para mí es una gran bendición poder estar con ustedes en esta noche compartiendo la palabra de Dios. Espero en el Señor que pueda ser de bendición. Antes que todo, les quiero agradecer a la hermana Maribel Lorenzo y a la comunidad de Fuego de Jesús por permitirme la gran oportunidad de poder compartir esta noche la palabra de Dios con ustedes, ¿verdad? Para mí es de gran bendición el poder compartir esta pequeña reflexión de sanación interior. Por eso quiero invitarle a que busque lápiz, papel, busque su Biblia. Es importante que el católico también pueda utilizar la Biblia. A veces nosotros los católicos no usamos la Biblia y eso, ¿verdad? No está correcto, no está bien. Así que yo quiero invitarle a que busquemos la palabra de Dios. Vamos a leerla porque vamos a dar comienzo leyendo la palabra de Dios en esta noche. Nuevamente le invitamos a que si este video es de su bendición, que lo pueda compartir, ¿verdad? En sus grupos, en su página de Facebook. Yo quiero invitarle a que busquemos la palabra de Dios en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 29. Eso está después de Reyes. Va a pasar Reyes y Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abía, hija de Zacarías. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, enteramente como David su padre. En el año primero de su reinado, el primer mes, abrió las puertas de la casa de Yahvé y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo: escuchadme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Yahvé, el Dios de vuestros padres, y sacad fuera del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres han sido infieles haciendo lo malo a los ojos de Yahvé, nuestro Dios. Le han abandonado y apartando sus rostros de la morada de Yahvé, le han vuelto la espalda. Hasta llegaron a cerrar las puertas del vestíbulo, apagaron las lámparas y no quemaron incienso ni ofrecieron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por eso la ira de Yahvé ha venido sobre Judá y Jerusalén, y él los ha convertido en objeto de espanto, terror y rechiflada, como lo estáis viendo con vuestros ojos. Por esto han caído a espada nuestros padres, nuestros hijos, hijas y mujeres se hallan en cautividad. Pero ahora he decidido en mi corazón hacer alianza con Yahvé, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el furor de su ira. Hijos míos, no seáis ahora negligentes, porque Yahvé os ha elegido a vosotros para que estéis en su presencia y le sirváis para ser sus ministros y para quemarle incienso. Levantáronse entonces los levitas, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, y los hijos de todos ellos. Entonces estos
en el versículo 15, vamos a brincar al versículo 15, estos reunieron a sus hermanos, se santificaron y vinieron a purificar la casa de Yahvé conforme al mandato del rey, según las palabras de Yahvé. Los sacerdotes entraron en el interior de la casa de Yahvé para purificarla y sacaron al atrio de la casa de Yahvé todas las impurezas que amontonaron para llevarlas afuera al torrente de Cedrón. Comenzaron la consagración del templo el día primero del primer mes, y el día octavo del mes llegaron al vestíbulo de Yahvé. Pasaron 8 días consagrando la casa de Yahvé, y el día 16 del mes primero habían acabado. Fueron luego a las habitaciones del rey Ezequías y le dijeron: hemos purificado toda la casa de Yahvé, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la mesa de las filas de pan con todos sus utensilios. Hemos preparado y santificado todos los objetos que profanó el rey Ahaz durante su reinado con su infidelidad, y están ante el altar de Yahvé. Entonces se levantó el rey Ezequías de mañana, reunió a los jefes de la ciudad y subió a la casa de Yahvé. Trajeron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para el sacrificio por el pecado, en favor del reino, del santuario y de Judá. Y mandó a los sacerdotes, hijos de Aarón, que ofrecieran holocaustos sobre el altar de Yahvé. Palabra de Dios. Vamos a compartir un poco la palabra de Dios y vamos a poner en contexto, ¿verdad?, que he leído, que quizás es un poco extenso, pero es importante que nosotros los católicos aprendamos sobre la palabra de Dios. Es importante que podamos profundizar en la palabra de Dios. El rey Ezequías, cuando fue elegido como rey, se percata que el rey anterior a él había abandonado y había profanado el templo de Yahvé. Incluso de tal manera que él permitió que primero entraran paganos al templo, que los saquearan, que hicieran festividades a otros dioses, que hicieran festividades a dioses paganos, fiesta, jolgorio, como le decimos nosotros aquí en Puerto Rico. Y después de haber profanado el templo, lo cierra, lo clausura, no le permite la entrada a nadie al templo de Yahvé. ¿Qué hace el rey Ezequías? Cae en la cuenta de que todos los problemas y todas las dificultades por las cuales estaba pasando el pueblo era porque se habían alejado de Yahvé, le habían dado la espalda, le habían puesto en el lugar de Dios a los dioses paganos, sacaron a Dios, lo echaron hacia un lado. Y el rey Ezequías, como celoso de Yahvé, llama entonces a los sacerdotes, los congrega, él mismo, el rey mismo es el primero que da el primer paso y él reconstruye las puertas del templo, pero en el interior del templo, él envía a los sacerdotes que ese era su oficio, ese era su trabajo, que era ofrecer sacrificio, era el preparar el altar de Dios, era el que ellos limpiaran, purificaran los utensilios. Ese servicio se lo dio a los sacerdotes. Dice la palabra de Dios que acabamos de leer ahora en Segunda de Crónicas, que cuando ellos entraron en el templo, se tardaron 8 días en la primera parte en el interior del templo, y luego 8 días más en el lugar más sagrado del templo,
que es lo que nosotros conocemos como el lugar santísimo. Ahora, vamos a hablar un poco del templo para poder entender de qué es lo que estamos leyendo y por qué se tardaron tanto en limpiar un templo. Entendamos lo siguiente: no estamos hablando de una capilla, no estamos hablando de una pequeña parroquia, estamos hablando de un templo que era inmenso. Así que todos los sacerdotes, aún todos los sacerdotes, limpiando, purificando, se tardaron 16 días para poder limpiar, purificar y consagrar todos los utensilios del altar y todos los utensilios sagrados del templo. Es interesante para poder entender, ¿verdad? Nuevamente, como le estaba compartiendo, para poder entender el contexto de lo que es el templo, entendamos lo siguiente. El templo estaba dividido en 3 partes. Está el lugar común, ¿verdad? Que era el lugar en donde, o el atrio, el lugar común o el atrio. Ese era el lugar en donde cualquier persona podía entrar, acercarse, compartir, llevar su ofrenda al templo, ofrecer sus sacrificios, que era el sacerdote, ¿verdad?, el que los ofrecía, pero ellos lo llevaban, como llevaban un cordero, llevaban una tórtola, llevaban ¿verdad?, un cabrito, lo que fuera. Tenía que ser sin mancha, tenía que ser puro. Así que el lugar el lugar común, ahí cualquiera podía entrar. En el lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes. En ese lugar solamente podían entrar los sacerdotes. En el atrio todo el mundo podía entrar. En el lugar santo solo los sacerdotes podían entrar. En el lugar santísimo, que era 3 veces santo, solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Ese lugar era considerado tan sagrado que, en primer lugar, ahí era en donde se encontraba la presencia de Dios en el arca de la alianza. Así que Dios estaba presente de una manera extraordinaria y sobrenatural en el lugar santísimo. Por eso solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Entonces el lugar santísimo es donde estaba el arca de la alianza, y en esa arca de la alianza ahí estaba la presencia misma de Yahvé. Dios estaba presente ahí. Ese lugar era tan sagrado y tan santísimo, santo, 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 que el sumo sacerdote, que entraba una vez al año, entraba amarrado con unas campanas alrededor de su vestidura. Mientras él estaba oficiando en el lugar santísimo, los sacerdotes que se encontraban en el lugar santo lo tenían sujetado de la cuerda o el cordón. Si él fallaba, si él cometía algún acto de impureza, si él cometía alguna profanación en contra de Yahvé, ellos creían que ante la presencia de Yahvé él podía caer incluso hasta muerto. Nadie podía entrar a buscarlo, porque ese lugar solamente estaba reservado para Dios y para el sumo sacerdote una vez al año. Así que en vez de entrar a buscarlo, si pasaba algo, lo alaban por la cuerda y lo sacaban. Mientras las campanas sonaban, él estaba vivo, él estaba oficiando, él estaba en el lugar santísimo, ofreciendo sacrificio, estaba en oración. Si había silencio, alaban un poco la cuerda. Si él alaba de regreso, todo estaba bien. Si no alaba, lo sacaban. Así era de sagrado ese lugar. Ese lugar fue profanado por el pueblo de Israel. El lugar santísimo fue profanado por el rey Ahaz y por todo el pueblo
que le siguieron al rey Ahaz. Pero al llegar el rey Ezequías dice, no. Nosotros tenemos que limpiar, purificar, volver a consagrar ese templo, porque la presencia misma de Dios está ahí. Es Yahvé el que está presente en el arca de la alianza. Es Yahvé el que está presente en el lugar santísimo. Es Yahvé el que está en medio de su pueblo en el lugar santísimo. Y es inaceptable que el lugar santísimo, que el lugar santo, que el templo de Yahvé esté profanado y nosotros como pueblo lo hayamos permitido. Así que luego de pasar por todo este proceso de limpieza, de purificación, de consagración, llega un proceso de oración, de liberación, de restauración, de perdón, pidiéndole al Señor perdón por el pecado de haber profanado ese templo. Yo quiero invitarte, amado hermano, que tú busques su Biblia, usted busque su Biblia en Primera de Corintios, vamos a buscar la Biblia, yo quiero que usted la busque, si no la tiene, ¿verdad? Por lo menos, por favor, haga la anotación. En Primera de Corintios, capítulo 3, Primera de Corintios 3, 16. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 3, 16. ¿No sabéis que vosotros sois santuarios, templos de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado, y vosotros, ustedes, sois ese templo. Palabra de Dios. Quiero llevarte ahora a entender, amado hermano y amada hermana, que usted y yo somos también templos de Dios. Y que en este templo de Dios, en donde se supone que habita el Espíritu Santo, y no digo se supone porque yo dude que Él habita en nosotros, es que yo pongo muchas veces no en duda la capacidad del Espíritu Santo en nosotros, sino es en donde nosotros hemos colocado al Espíritu Santo en nuestras vidas. Donde hemos nosotros tomado a Dios, lo hemos sacado del lugar que a Él le corresponde, lo hemos sacado, lo hemos movido, y en el lugar de Dios hemos puesto a otras cosas, hemos puesto a otras personas, hemos puesto incluso a otros dioses, el Dios dinero, el Dios trabajo, el Dios riqueza, el Dios de la comodidad. Hemos creado dioses en donde hemos ubicado, en donde se supone que esté el Espíritu Santo, en donde se supone que esté Dios, lo hemos sacado y hemos puesto otras cosas en el lugar de Dios. Y si usted está sintiendo, está entendiendo lo que yo le estoy compartiendo, yo quiero invitarle a que me escriba amén. Yo quiero ver esos corazoncitos encendidos por ahí, porque están entendiendo la palabra de Dios. No yo, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros que usted y yo somos el templo de Dios. Dice también la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Mira que estoy a la puerta y llamo. Dios te está llamando. Y está llamando a que tú le abras la puerta de tu corazón y le permitas a Él la entrada. Pero vamos a entender esto de una manera aún más profunda. Vamos a profundizar. No, apenas estamos en la superficie, amado hermano. Apenas estoy comenzando. Estoy calentando los motores. Súbale el volumen, que ahora es que vamos a empezar a profundizar de verdad.
Entendamos lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes en sus casas, en sus hogares, tienen una estructura en donde esa estructura tiene una sala, tiene una cocina, tiene un lugar donde lavar la ropa, tiene un baño, tiene 2 baños y tiene varias habitaciones, dormitorios, varios cuartos para dormir? De todos esos cuartos que existen en su casa, hay casas que tienen 2 cuartos, hay casas que tienen 3 cuartos. Yo he visitado casas que tienen 4 cuartos. No importa cuántos cuartos tenga esa estructura, siempre hay una estructura, siempre hay un cuarto que es más grande que todos los otros cuartos. Y ese es el cuarto en donde habitan, en donde duermen los dueños de la casa. ¿Por qué los dueños de la casa duermen? ¿Por qué los dueños de la casa ocupan la habitación más grande de esa casa? Les voy a decir por qué. Porque la casa es de ellos. Porque ellos son los que pagan el agua, porque ellos son los que pagan la luz, porque ellos son los que pagan la hipoteca, porque ellos son los que pagan la casa, porque ellos son los que pagan el teléfono, porque ellos son los que hacen la compra, porque la casa, la estructura es de ellos. Y como la casa y la estructura es de ellos, ellos viven, duermen y habitan en el cuarto más grande. Entendamos lo siguiente, amado hermano. Usted y yo somos casa de Dios, porque somos creación de Dios. Dios nos ha creado y somos templos. Y en esta casa creada por Dios, en esta estructura creada por Dios, en donde Dios es el creador de mi persona, hay varios cuartos. Y el cuarto más grande de esta casa se supone que sea de Dios. Vuelvo y repito. La estructura, esta estructura es creación de Dios. Yo soy, tú y yo, usted y yo somos templos de Dios. Estructura de Dios. Y en esta estructura, en este templo, se supone que habita el Espíritu Santo, porque nosotros somos la creación de Dios. Y en esta creación de Dios, en este templo, hay varios cuartos. Y el cuarto más grande se supone sea el cuarto de Dios. Y yo te quiero hacer una pregunta, amado hermano y amada hermana que me está sintonizando por el grupo de Facebook de los hermanos Fuego de Jesús. ¿El Espíritu Santo está en el cuarto más grande de tu vida, de tu corazón, de este templo? ¿O lo has sacado y lo has movido a otro cuarto, en donde en ese cuarto les has dicho, quédate ahí porque yo necesito este espacio para otra cosa o para otra persona? Y muchas veces nosotros hemos sacado a Dios de su lugar y buscamos entonces a preguntarnos, ¿por qué me siento solo? ¿Por qué no me siento vacío? ¿Por qué no siento que me llega el aire? ¿Por qué no siento felicidad? ¿Por qué no siento alegría? ¿Por qué no me siento completo? Porque no puedes sentirte completo, no puedes sentirte lleno cuando tú has sacado a Dios del lugar que le corresponde, lo has sacado de ese cuarto y en ese cuarto has ubicado otras cosas. Y si usted me está entendiendo y si este mensaje le está llegando a usted, yo quiero invitarle a que usted escriba amén y que lluevan los corazones, que lluevan esos corazones, y comparta este video, este live con sus hermanos y sus hermanas. Entonces, ahora, ¿qué nos invita el Señor en esta noche a nosotros? ¿A qué nos invita Jesús en esta noche? Fíjense que en la lectura que leímos al principio, había un rey. Y ese rey convocaba a los sacerdotes a limpiar el templo. El rey reparó las puertas, pero el interior del templo lo tuvo que limpiar los sacerdotes. Entendamos lo siguiente, amado hermano.
El rey de nosotros es Jesús. Y Él, dice la palabra en Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Él repara las puertas, pero tú tienes que abrirle las puertas de tu corazón. Primer punto. Segundo punto, el rey Ezequías le dio orden a los sacerdotes que entraran al templo y que lo purificaran, lo limpiaran y sacaran del templo todas las inmundicias, todas las impurezas, todas las profanaciones que se le hizo al templo, lo sacara, lo tiráramos en el atrio, el sacerdote, y lo quemara. Por virtud de nuestro bautismo sacramental, cuando usted y yo fuimos bautizados en el sacramento del bautismo, a nosotros se nos consagró sacerdote, profeta y rey. Por ende, Jesús nos está dando a nosotros la orden. Jesús nos está dando a nosotros el mandato de entrar en nuestro templo, en este templo que es de Dios, y sacar todo aquello que no es de Dios. Sacarlo. Y de la manera en que nosotros podemos vivir una sanación interior es cuando yo entro en la casa de Dios, que es mi templo, que es el templo de Dios, que es este templo que está aquí. Yo puedo sacar todos esos odios, todos esos rencores, todas esas heridas que yo siento en mi vida, que me han herido, que me han lastimado, que me han quitado la paz. ¿Hay alguien que alguna vez haya sido herido? Si usted ha sido herido, quiero que diga yo. Si usted ha sido herido alguna vez, diga yo he sido herido. Porque yo creo, me atrevería a decir que todos de alguna manera u otra hemos sido heridos, nos han herido. A veces nos han herido, incluso, yo digo como el Chavo del 8, nos han herido sin querer queriendo. Personas que nos han herido, pero no ha sido su intención el provocar en nosotros una herida. Pero lamentablemente, pues sí nos han herido. Hay personas que nos han herido y ni siquiera ellos lo saben. ¿Por qué? Porque nos hirieron sin conciencia. En otras palabras, no lo hicieron adrede. En otras palabras, no lo hicieron de maldad. Hay personas que nos han herido no porque son malas. Hay personas que nos han herido porque fueron ligeros. No pensaron y soltaron la lengua. ¡Pah! Y nos dio en el corazón aquella frase o aquella palabra que me han dicho, que me han hecho. Y de quien nosotros recibimos más heridas son de las personas a quienes más amamos. Porque si nos lo dice un particular, quizá no duela tanto, pero cuando una persona que te ama, cuando una persona que tú sientes un gran amor te hiere, eso te toca en lo más profundo de tu corazón. Yo no sé si alguna vez a usted ha sido herido de tal manera que no puede dormir por las noches llorando, que no puede dormir por las noches pensando. En mi barrio acá, en San Sebastián, acá, en mi pueblo de San Sebastián, nosotros decimos que esa herida nos trastocó de tal manera que no nos permite pensar, no nos permite comer, no nos permite dormir, nos quitan la paz, nos quita el sueño, nos quita muchas veces el deseo de vivir. Hay personas que han sido tan heridos que incluso ya no quieren ni siquiera continuar viviendo. Y en el nombre de Jesús reprendemos todo pensamiento de ese tipo. Lo que tenemos que hacer es
comenzar un proceso de sanación interior en nuestras vidas. Pero también el proceso de sanación interior comienza. ¿Ustedes saben cuándo comienza? Cuando yo también cuando yo caigo en la cuenta, cuando yo me percato que yo también he herido a otras personas, porque yo no soy perfecto. Porque en los años que yo llevo dando retiros de sanación interior y liberación, en los años que yo llevo sirviéndole al Señor en la Renovación Carismática Católica, en los años que yo llevo dando talleres a servidores, a pueblo en general, en los años que yo llevo como trabajador social, que mi profesión, soy trabajador social, en los años que yo llevo como trabajador social, todavía nadie me ha dicho, Moisés, yo necesito que tú ores por mí porque yo he herido a alguien. Todo el mundo viene para que oren por ellos porque ellos fueron heridos. Pero es que tenemos que caer en la cuenta que nosotros también hemos herido a otros. Entonces el proceso de sanación interior no comienza cuando yo comienzo a perdonar o cuando yo comienzo a perdonar a otra persona porque me hirió. El proceso de sanación interior comienza cuando yo caigo en la cuenta que primero, antes de yo pedirle a Dios que sane mi corazón porque me hirieron a mí, que el Señor me dé la fortaleza para orar por todas las personas que yo he herido, por mi culpa, por mi gran culpa. Porque todos somos pecadores y todos hemos pecado. Dice la palabra de Dios cuando en un momento dado habla de la curación de un ciego. Dice, cuando llegaron a Betsaida, le trajeron a un ciego y le rogaban que lo tocara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo. Después de ponerle saliva en los ojos e imponerle las manos, Jesús le preguntó, ¿ves algo? El ciego, que comenzaba a ver, le respondió, veo hombres como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos y el hombre recuperó la vista. Así quedó curado y veía todo con claridad. Jesús le mandó a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Esto se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 22 al 26. Esto es palabra de Dios. Es interesante ver cómo Jesús, para sanar al ciego, primero lo saca afuera del pueblo y después que lo ha sanado,